Buenas noches, Ney. Es un gusto tenerte aquí de nuevo. Cuéntame, ¿cómo te has sentido desde nuestra última sesión? Totalmente ahí dándole bien la semana, ahí estando a veces agobiado, tranquilo, impaciente, un poco ansioso, pero ahí estamos. Me alegra que compartas lo que sientes. En las sesiones anteriores hemos hablado sobre tu situación actual, especialmente en las relaciones que tienes con otras personas. Hoy me gustaría conocerte un poco más, que hables sobre tu historia de vida, de lo que has vivido de pequeño. ¿Te parece bien? Sí, sí, está bien. Bueno, cuéntame, Nay, ¿qué acontecimientos consideras que han marcado tu vida significativamente? Yo creo que sería mi adolescencia, porque mi infancia sí ha sido agradable, lo que no, como todo un niño, ¿no? A veces los padres están, a veces no, a veces te regañan de más. Y lo que recuerdo es lo que es mi infancia, es que sí me dejaron es estar jugando, de ahí recibir afecto, que poco fue en parte de mi padre, que como él siempre trabajaba, casi no había ese afecto, más era de mi madre. Ajá. ¿Cómo describes tu adolescencia? Súper, diría, súper, no complicado, sino como que no tuve un tiempo de vivir unas etapas de adolescente, sino que fueron rápidas por cambio de domicilio, por no estar con las personas allegadas, también con el fallecimiento de mi abuela, esa es otra etapa de adolescencia que no lo pude vivir bien, así que ¿Qué eh, otros, re- más o qué menos otro, así. qué otro recuerdo tienes sobre esta etapa, Sobre, sobre la etapa de la adolescencia? eh, los recuerdos que más así me marcaron fue más allá de peleas que tenía mis padres, las buenas fueron con mi abuela, las buenas fueron con mi abuela. Las etapas que fueron difíciles fueron cuando a veces sentía ese rencor o ese odio a mis padres cuando a veces no llegaban a complacer lo que yo necesitaba. Ya en ese tiempo creo que los padres a veces como que no te entienden y ya no te brindan ese tiempo, esa dedicación cuando estás en la niñez. ¿Hay alguna experiencia que considere que influyó en la persona que es hoy? Mi, 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 mi personalidad. Sí. Eh, sí, diría que sí, de la adolescencia a veces nuestros padres como que no, o sea, todo el mundo es un libro, ¿no? Un libro que uno mismo hace su historia, pero a veces nuestros padres no nos enseñaron bueno, mis padres no me enseñaron a afrontar miedos, a afrontar fracasos, a afrontar experiencias que yo no sabía que iban a ser así, amoríos, problemas de conducta, no sabía cómo actuar, entonces cosas así. Cuando dice que no sabe cómo actuar, ¿cómo describiría esta situación? Ya lo que no sé cómo actuar, yo diría el momento de afrontar problemas que obtuve ya a mi etapa ya de adulto, porque ya de adolescencia a veces lo que yo hacía es reprimir emociones, me mantenía en silencio, en callado, pero ya a mi etapa de madurez, ahí es cuando ya todo eso que tenía ahí comenzó a salir a personas y esas personas
a veces no les gustaban que yo reaccione de esa manera. ¿Hay alguna situación que usted recuerde de eso que expresan? Eh, sí, una vez con mi familia y otra con una pareja, expareja, al tiempo, digamos que cuando yo empecé o terminé el colegio y empezaba a trabajar ahí fue que yo a veces reaccionaba ya de una manera que esa persona también pensaba que yo era agresivo, pero en sí el que se hizo daño físicamente fue yo, fue mi persona. ¿Tiene recuerdos sobre esta situación? Sí, sí lo tengo. Sí, que a veces por esa reacción esas personas tomaron decisiones y se alejaron. Bueno, ¿qué cambios importantes han ocurrido en los últimos años? ¿Qué cambio? ¿Ha vivido en los últimos años? Yo creo que a veces eso, bueno, yo lo digo así, todo el mundo sabe que son patrones que a veces uno inconscientemente lo vuelve a repetir. Y sí, sí me ha pasado que todavía a veces tengo ese sentimiento, no de culpa, sino de tener eso, o sea, retenerlo y no poder sacarlo. Y a veces como que eso ya se me ha adaptado a mí. Entonces, yo creo que hablarlo con personas así y decirle lo que uno se siente va a ser beneficioso también. ¿Cómo describiría la relación con su familia durante su crecimiento? ¿Es una palabra o en varias? ¿Cómo usted desee? Yo diría que, no sé, es una emoción como que si tuvieras una montaña, a veces eran tranquilas, eran momentos como que de familia, como a veces eran amorosos, a veces no, a veces eran serios, a veces era que las cosas las haga eh, con rectitud, existía la resiliencia sí, a veces eran pacientes, a veces no. Entonces, yo describiría que mi familia es, digo, o sea, no justa, sino como que querían que las cosas las haga y las resuelva mi persona. ¿Cómo describe esta situación que está diciendo? ¿Cómo lo describiría? Yo le diría que a veces como cuando eres el hijo único o mayor, como que tienes que dar el ejemplo. O sea, yo describiría que a veces situaciones que a veces yo ni, ni sabía cómo ser. O sea, yo solo era yo y a veces ni paraba atención a problemas de ellos o problemas míos, o eso lo ignoraba. ¿Cómo se resolvían los conflictos en su hogar? Eh, Hubo conflicto económicamente y hubo conflicto también, problema de mi padre, que eso era asunto de ellos, pero a veces se salían de control en el momento de que no lo hablaban ellos, no tenían momentos como que de ellos tratarlos aparte, sino que se mezclaban ahí, digamos que en la mesa cuando comíamos, o a veces en el auto, entonces... ¿Cree que todos estos problemas afectaron en, en su personalidad, en usted? Yo creo que Yo creo que sí y no. Yo creo que a veces lo que vemos, a veces como son nuestra, nuestros reflejos, porque ellos son también una parte de nosotros y yo creo que hay veces que inconscientemente o consciente
repetimos esos patrones con personas que a veces llegan a nuestra vida y yo creo que todos esos problemas fueron, no es que están arraigados en mí, sino que como que siempre pasamos con ellos. Si uno pasa con otras personas que no son reacciones así, creo que es lógico que podemos ser diferentes. ¿Cree que todo eso que vivió eh, ha afectado en su vida actual? Sí, sí, diría que sí. Cuando era niño, ¿con quién era más cercano? Eh, con mi mamá y mi adolescencia fue mi abuelito. ¿Cómo era la relación con su papá? Con mi papá. Mi papá era distante, eh, su manera de dar amor era, no era atención, sino salir o pasear, pero como uno era en ese tiempo era pequeño, no lo veía así, no lo veía como un lenguaje de amor, sino como que era una salida nada más. Y siempre ha sido distante, siempre, por su trabajo y otra por a veces que peleaba con mi mamá y a veces ni estaba en la casa. Cuando atraviesa una situación difícil, ¿cómo suele afrontarlo? Eh, yo creo que cuando era adolescente lloraba, ahora que soy adulto me enojo. Creo que esa es la diferencia que ha cambiado en ese ámbito. ¿Qué emociones experimenta con mayor frecuencia últimamente? El enojo. ¿Hay algo que le preocupe constantemente? Sí, de que tener el peso de que no consigue lo que quiero y saber que a veces me siento solo y que, o sea, sí veo futuro, pero a veces el presente como que no lo siento, no lo siento como que es mío lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo describiría la imagen que tiene de usted mismo? Eh, en el presente yo me veo como que, como que estoy solo, así, como que estoy solo. Pero sé que estoy estudiando, pero, o sea, nunca me he visto como que ya estoy ya en una etapa así, ya he llegado al éxito, no. Me siento que no consigo lo que me proyecto o me imagino siempre. Cuando se refiere a éxito, ¿qué quiere decir con éxito? Estar económicamente estable, ayudar a mi familia, tener un negocio, tener lo que he querido siempre, ya con esta edad, a veces las personas ya, algunos lo tienen y otros no. Y yo, obvio que sí he estado totalmente frustrado, pero eso, o sea, son cosas como que no materiales, sino que tener el éxito de estar plenamente hecho consigo mismo, o sea, de lo que yo haya hecho, mi esfuerzo, cumplir con los objetivos que yo tengo que me he plasmado, a eso me refiero. ¿Qué cree que es lo que más le cuesta emocionalmente? Yo diría que afrontar lo que me dicen a mí y yo no saber reaccionar si en vez de llorar o enojarme. Entonces, a veces actúo como que lo que me dan a mí yo lo tengo que volver a devolvérselo así. En las relaciones con su pareja, ¿cómo han sido? ¿Pasadas o presentes? Las relaciones con su pareja, ¿cómo han sido?
actualmente. pasadas y actualmente. Pasadas, eh, complicadas, diría que a veces esas personas tienen otros objetivos y yo tenía unos y como que no hubo esa comunicación y ahí vinieron los problemas. Así que tuve problemas de ese ámbito, de no tener el mismo carril ambos y yo, pues entonces las personas solo se alejaban y ya. Y ahí es cuando yo comencé a lo que es tener esto de apego y a veces me sentía mal. Y hoy actualmente no es que sigo esos patrones, sino que a veces estoy mostrando más enojo que dejar a un lado, o sea, ignorar. Eh, Cuando dice ¿qué es lo que busca en una relación usted? Que me amen, que me amen, que me amen, que me amen incondicionalmente y que me sepan entender que aunque yo sea hombre o persona que piense o adulta, no todo tengo respuesta para los problemas. Al momento de decir que ahora su enojo ha aumentado, ¿cómo describiría alguna situación que recuerde? Sobre, Sobre, hace un momento dijo de que su enojo eh, ok, en la relación actual ha aumentado. ¿Cómo describiría alguna situación que recuerde? ¿O a qué se yo refiere cuando dice que su enojo ha ya aumentado? diría que se vuelve a repetir la misma situación que yo estaba antes, actualmente, se vuelve a repetir. Y yo creo que no he sido esa persona paciente, tolerar, o sea, tolerar más allá de lo que me dicen. Entonces ahí es cuando ya no reacciono a lo que reaccionaba en el pasado. ¿Cómo reaccionaba en el pasado? En el pasado reaccionaba eh, como que, o sea, suprimía, pero lloraba y a la vez me alejaba. Ahorita es como que ignoro, pero no busco solución o no encuentro que me entiendan. ¿Cómo se siente usted cuando una persona importante se aleja? Siento que me abandona y que yo ya no seré parte de su vida, como que ya, ya no puedo servir, o sea, ya me siento excluido. Mm, ¿Le resulta fácil confiar en los demás? No es fácil, es muy difícil, la verdad. Sí, a veces no sé fiar. ¿Qué piensa cuando alguien tarda en responder o siente que es distante con usted? Siento que no le preocupo, siento que a veces me deja solo, o sea, no estoy para estar en esa compañía, que no, siento que no la acompaño, sí. ¿Qué suele hacer en esas situaciones? Eh, irme, irme o tener ocupada la mente, la verdad. ¿Considera que la experiencia de su infancia, adolescencia, han influido en la forma en la que se relaciona actualmente? Sí, pero ya no hago cosas como de niñas, ya no, como berrinche, ya eso, ya no, problema de infancia ha cambiado
eh, hacer problemas más, no sé, inconscientemente digo que eso de tirar las cosas, a veces sí se me ha salido, pero a veces como que no lo logro hacer porque pienso lo que pueda ocasionar. Después después de la situación que nombra, ¿qué piensa o cómo se siente? No sé, me siento como que nunca le haya dicho esto a nadie y, y ahí, o sea, siento que nadie me ha visto hacer eso, ¿no? Pero lo que me siento es como que no frustrado, sino como que ese enojo que sentí en ese momento ya parece que se siente así, como que ya no volverá a pasar o se siente tranquilo. Eh, en su etapa escolar, ¿cómo fue? Yo diría que mi madre era la que siempre quería que yo sea recto, que sea educado, que sea sobresaliente. Siempre me esmeraba, quería que yo siempre sea el que dé más, estudiar y todo eso. Así que la etapa de la escuela fue muy, más allá de la responsabilidad, que todo sea como un nivel académico, que sea excelencia. Eh, ¿De qué manera eh, se relacionó con sus compañeros o profesores? Yo después bueno, después de conocer a cada persona en el curso, siempre pensaba que era personas que tienes que socializar, ¿no? Al momento de realizar tareas o grupos, sabía que tenía que ser compañerismo, o sea, tener respeto hacia los demás y a los docentes. Sé que cada uno está en su mundo, pero siempre he sido cordial y siempre lo he respetado, así que mi, mi comportamiento siempre ha sido neutral, ¿Qué suele pasar por su mente cuando está solo? cuando estoy solo, Sí. que quiero estar donde ya quiero que se acabe todo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si ahorita estoy estudiando, yo ya quiero estar donde me quiero ver, o sea, estar trabajando o estar de vacaciones, por ejemplo. Gente que da muchas vueltas en una misma situación. Sí, sí, especialmente cuando obtengo problemas y a veces las personas me hacen entender que yo estoy mal. Le preocupa cometer errores. Mm, sí y no. A veces los errores se me van de las manos, se me salen de las manos, y a veces sí lo cometo por no pensar. Hay pensamientos que aparecen una y otra vez, aunque usted no quiera pensar en ellos. Yo diría que en el pasado a veces tengo recuerdos de que no debí haber cometido esos errores y no sentir culpabilidad de esos momentos. ¿Le gusta que las cosas se hagan de una forma específica? Sí, creo que eso de que me inculcó mi mamá, como que autoritario, o sea, que todas las cosas sean rectas o justas, eso sí lo tengo, Marucho. ¿Cómo se siente cuando las cosas no salen como lo esperaba?
No me siento frustrado, sino que me siento como que algo hice mal o que si eso pudo haber sido así, yo debía haber hecho tal cosa. Le cuesta aceptar cambios inesperados. Si me siento decepcionado cuando lo que yo tengo en mente no se da. Por ejemplo, en una situación más allá de pareja o familia, a veces hubo momentos que mi familia nos prometía algo y no se cumplía, entonces lo asemejo así, una decepción. Siente que debe tener todo bajo control para sentirse tranquilo. A veces trato de despejar la mente y no pensar en eso, así que yo creo que mi alrededor también influye a que yo esté despejado, o sea, que me sienta bien. Cuando siente que pierde el control en alguna situación, ¿cómo se siente? Eh, Diría que malhumorado y lo que trato a veces es distraer la mente o escuchar música. Cuando algo no sale como lo esperabas, eh, ¿qué emociones experimentas? A veces cansancio, porque uno a veces da de sí mismo y siente que no se está valorando lo que uno está actuando, está accionando. ¿Cómo suele reaccionar cuando se frustra? A veces me siento como que deprimido y que quiero llorar, pero me mantengo así, me cohíbo. Eh, ¿Le cuesta aceptar cuando se equivoca? A veces trato de hacer que eso no pase, pero sí me cuesta aceptar que estoy equivocado. ¿Qué hace después de cometer un error? Trato de buscar la manera de que ese error no sea tan grave y que sea una situación con una persona, hablarlo o solucionarlo, pero a veces se me sale de las manos. Eh, ¿Tiene alguna rutina que deba cumplir? Se me van a cumplir que O sea, ¿tiene alguna rutina una rutina diaria que usted deba cumplir? de la universidad ya me queda poco, así que ahorita estoy que quiero ya terminarla, entonces yo diría que eso, la universidad. Eh, ¿Se siente incómodo si planifica algo y no llega a hacerlo como lo está planificando? Como justamente a veces tengo planeado las cosas que quiero, pero no sé. Yo creo que a veces influye el entorno o soy yo que tomo decisiones que no son, que me lleguen a ese objetivo. Muchas gracias. ¿Me tiene alguna duda? No, a mí no duda, simplemente que ha sido buena las preguntas, creo que recordar a veces son momentos que uno asimila las cosas y como somos humanos tratamos de mejorar. Bueno, hoy hemos hablado un poco sobre su infancia, sobre su adolescencia, sobre las relaciones que ha tenido en pareja. Ha sido un gusto hablar con usted.
Espero verlo en las próximas sesiones. Igual, a mí también ha sido un poco, me he sentido bien, sencillamente es el lenguaje que uno a veces demuestra para sentirse que todo está en todo donde debe estar. O sea, sencillamente gracias a las preguntas y gracias a usted también por hacerme preguntas que nadie lo ha hecho y así yo poder sacarlos y sentirme bien, porque a veces esas palabras uno lo retiene también. Muchas gracias, May. Nos vemos en las próximas sesiones. Que tenga una buena noche. Gracias, buenas noches.